¿Qué tal, mundiamigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo la pasan nuestros queridos mundiamigos? Por acá una vez más, como siempre, reaccionando a estos videos sobre México, y en esta oportunidad nos han dejado un video en las sugerencias que dice: el origen de Marilyn Monroe, una rubia muy mexicana. Wow. Vaya, esto sí que es sorprendente. ¿Quién no conoce a Marilyn Monroe? Así que bueno, vamos a ver. Dejaremos por supuesto el video por acá, el enlace para que vayan allá, vean ese contenido y lo apoyan así como lo hacen con Mundo M&M. Sigamos con un nuevo video. Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Marilyn Monroe es uno de los nombres y rostros más populares, así como fascinantes de la historia del cine. Su imagen, ya inmortalizada, es básicamente sinónimo de glamour y Hollywood. Incontables mujeres a lo largo de las últimas décadas la han querido emular con mayor o menor éxito. Marilyn Monroe representa el último símbolo sexual que capturó la imaginación de los Estados Unidos y el mundo Esa es entero, icónica esa imagen. catapultándola al estatus de superestrella y definiendo a toda una generación. Pero a pesar de esto, de lo que poco o de lo que nada se habla, en especial por parte de nuestro vecino país del norte, son las raíces mexicanas de esta productora y actriz. Vaya. Por eso hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy el origen de Marilyn Monroe, una rubia muy mexicana. ¿Quién lo pensaría? El verdadero nombre de Marilyn Monroe fue Norma Jean No. Mortenson. Nació el 1 de junio de 1926 y fue hija de Gladys Baker Monroe y Edward Mortenson. Marilyn nunca estuvo en contacto con su padre, ya que Gladys, su madre, aseguró que este había fallecido en un accidente de tráfico, y fue quizá una premonición, pues este murió en auto, pero en el año de 1980. Se supo que era él porque entre sus documentos que llevaba apareció el acta de nacimiento de Norma Jean Mortenson. Wow. Martin Edward Mortenson, el padre de la actriz, no supo de su existencia, pues Gladys lo abandonó sin decirle que estaba embarazada, y solo se enteraría de que ella había tenido una niña con él hasta muchos años después, cuando Gladys quiso reclamarle una pensión alimenticia ante un juzgado. Por lo que Marilyn, la actriz, no tuvo una imagen paterna sólida ni cercana. Pero mucho tiempo atrás, los abuelos maternos de Marilyn, en busca de nuevas oportunidades, decidieron emigrar, y no a los Estados Unidos, sino hacia México. Ello después de una serie de sequías en la década de los años 90 del siglo XIX, específicamente en 1890. Estas sequías habían creado dificultades para los agricultores de granos en el medio oeste de los Estados Unidos. Horace Elman Monroe y su esposa, Della Mae Hogan, abuelos de Marilyn Monroe, se establecieron en la ciudad fronteriza de Porfirio Díaz, hoy conocida como Piedras Negras. Wow, o sea, la mamá nació en Piedras Negras. Claro, o sea, eso también. es ahí cerca porque Sí. Piedras Negras es justamente uno de los pasos fronterizos que hay entre de México a Estados Unidos. Ahí mismo. La familia rápidamente cerquita. se acostumbró a la vida del norte de México en la ganadería y la agricultura. La tradición vaquera mexicana, que evolucionó en el siglo XIX y se convirtió en el origen del vaquero estadounidense, les era familiar. Gracias a esto, la familia Monroe prosperó en la ciudad y construyeron vidas dignas para ellos, abrazando tranquilamente la cultura fronteriza mexicana. Gladys Pearl, madre de Marilyn, nació en el año de 1902 y su hermana Marion 3 años después. Gladys Pearl y Marion crecieron hablando inglés y español, totalmente asimiladas en la vida norteña mexicana a lo largo de la frontera. Gladys, mexicana de nacimiento, desafortunadamente desde temprana edad, sería diagnosticada con esquizofrenia paranoica, por lo que la relación de ella con su futura hija Marilyn estaría marcada por la tragedia. El 13 de junio de 1926, Gladys Baker, ya con 24 años, llevaría a su hija Norma Jean Mortenson, tan solo de 2 semanas de edad, futura Marilyn Monroe, a la casa para padres adoptivos temporales en Hawthorne, California. Ahí comenzaría una larga historia de encuentros y desencuentros, pues mientras Gladys luchaba con su enfermedad, al mismo tiempo albergaba la ilusión de cargarse en el futuro de su hija. Tuvo 2 hijos más, Robert y Bernice. El primero se quedaría con su padre y moriría muy joven a causa de un problema renal. Bernice, en cambio, lograría mantener una buena relación con su hermana Marilyn. En algún punto de su ascendente carrera, Norma decidió utilizar un nombre artístico, Marilyn Monroe, y en medio de este glamour decidiría también volverse huérfana ante la opinión pública. Pero aproximadamente en el año de 1952 y en la cúspide de su carrera, un reportero decidió investigar su vida, encontrando que no era huérfana, que sí tenía padres
y que además su madre padecía de sus facultades mentales. La historia verdadera saldría a la luz. La bella actriz rubia había sufrido abusos sexuales y físicos en los distintos lugares donde había residido con padres adoptivos del estado. Su madre, sabiendo de esto, había intentado rescatarla de estos lugares, a los que ella misma había cedido cuando Marilyn era tan solo un bebé, intentándolo una y otra vez, a veces de manera legal y otras no tan legal, hasta que Marilyn tuvo 7 años de edad. Sus padres adoptivos, además de abusar de ella física y sexualmente, la golpeaban y discriminaban con frases racistas, al decirle que no era más que una perra mexicana, ya que su madre había nacido en México, no obstante que los abuelos de Marilyn eran estadounidenses. Estas y otras lúgubres vivencias salieron a la luz, en las que la constante eran la histeria, el dolor, la confusión y el desconcierto. Pero uno de los episodios menos conocidos de Marilyn fue cuando vivió un fugaz romance con el joven guionista y director de cine, el mexicano José Bolaños Prado. Marilyn tenía 35 años de edad y él 26. En una ocasión que viajó a México para comprar muebles para su nuevo hogar, en un bazar de la Ciudad de México, no solo encontraría el mueble que buscaba, sino además el amor. Pues ahí conocería a José Bolaños, un joven productor y escritor. Durante esta visita recibiría serenatas de mariachis y disfrutó además de los típicos tacos al pastor. Emilio, el Indio Fernández, le organizaría un cóctel en su casa, y ella además aprovechó esta visita para visitar las pirámides de Teotihuacán. También Marilyn posaría gustosa en un traje de desconocíamos totalmente, para nada conocíamos. Mira que uno ha leído detalles de Marilyn Monroe, porque es tan famosa que uno ha leído muchas cosas, pero de claro, estos detalles no, y de su etapa de abusos y de todo esto, eso es algo típico, ¿no? Sí, había leído yo de que era huérfana, pero fíjate, no era huérfana como tal, sino que se había declarado huérfana, porque sí, en la biografía dice huérfana. Sí. En la poblana. Cuando un periodista del Continental Hilton Hotel le preguntó en inglés si podía enamorarse de un actor mexicano, ella, en un español impecable que dejó sorprendidos a todos, ya que hasta ese momento creían que no entendía ni hablaba español, respondió: ¿y por qué actor? Con un mexicano basta. José Bolaños y la rubia dorada tuvieron una loca aventura amorosa, huyendo a Acapulco, cuando Acapulco era un lugar muy distinto al de hoy en día, donde en lugar de ser frecuentado por personajes de baja reputación y el crimen organizado, era un sitio visitado por personajes y parejas glamorosas de aquella época, como Elvis Presley, Elizabeth Taylor y Richard Burton, entre otras más. Bolaños, enamorado, viajaría a Los Ángeles para acompañar a la ceremonia de los Golden Globe de 1962. Los chismes de Hollywood no se hicieron esperar, hablando sobre este amante latino. Pero José, aunque amado también por Marilyn, tenía algo que no le gustaba al gobierno de los Estados Unidos, y esto eran sus nexos con el Partido Comunista Mexicano, así como también comunistas españoles. Aquellos tiempos eran delicados, la Guerra Fría estaba en su apogeo. Además, dado los lazos políticos y afectuosos que Marilyn tenía con las más altas esferas estadounidenses, en especial con John F. Kennedy, en aquel entonces presidente de los Estados Unidos, Marilyn era vigilada constantemente. Incluso sus conversaciones telefónicas fueron objeto de espionaje por parte de los servicios secretos estadounidenses, temerosos de que pudiera decir algo que ayudara a los enemigos de aquel país. Incluso se dice que el producto de este espionaje fueron pieza clave para el supuesto suicidio que terminaría con la vida de Marilyn. En una muy rara entrevista que José Bolaños dio años después, en la cual aún se le veía visiblemente entristecido, declaró: «Una noche antes de que Marilyn se fuera, me llamó por teléfono para decirme que estaba cansada, que no podía más, que al siguiente día tomaría un avión y se iría definitivamente de los Estados Unidos, para así estar los dos juntos, lejos de todo, de chismes, de intrigas, de un mundo falso, además de que había muchas cosas que quería decirme, pero que no podía hacerlo por teléfono. Yo hasta el día de hoy no creo lo que dicen de que mi Marilyn se haya quitado la vida, más cuando ella tenía tanta pasión por la vida». Cierro la cita. Discretamente, Marilyn trataría de recordar su herencia mexicana, la cual mantuvo en secreto del público por muchos años. Ella hablaba español, aunque no de manera fluida. En sus múltiples viajes a nuestro país se hacía pasar como que no lo hablaba, pero lo entendía casi perfectamente. Eran tiempos en los cuales el racismo en Hollywood era muy marcado, y los mexicanos que intentaban incursionar lo hacían tan solo en pequeños papeles secundarios, por lo que bajo el consejo de su manejador artístico, ella ocultó esta parte de su herencia latina. Esta omisión, de la cual ella no estaba de acuerdo,
le ayudaría a conseguir convertirse en el ícono que recordamos hoy. Marilyn, más tarde en su carrera, cansada de tener que aparentar lo que no era, crearía su propia compañía productora, la cual le permitiría hacerse cargo de su propia carrera, así como de su imagen, ello sin tener que esconderse de nada ni de nadie. Incluso ella se sentía tan cómoda en México que en el año de 1961 Marilyn presentaría una demanda de divorcio de su entonces esposo Arthur Miller ante un juzgado en Ciudad Juárez. Fue a partir de ese momento que ella comenzaría a abrirse más a su herencia mexicana, viajando constantemente a México, especialmente... Wow, pero es que México es una caja de Pandora, como dicen, bueno, o sea, con tanta sorpresa. Desde ese tiempo y ya, o sea, de la relación que había todos los personajes. Y no solo eso, sino que también relata, por lo que vemos acá en este video, que iban a Acapulco y personajes o sea, el top élite en esa época era, o sea, era un lugar de lujo para ese entonces, de élite, o sea, todo el mundo no iba ahí. Wow. De Baja California y Ciudad Juárez, donde acompañada de Frank Sinatra y Dean Martin se les veía en varias cantinas de aquellas localidades pasando un rato muy agradable. Marilyn, cuando estaba en México, literalmente se sentía como en su casa. Incluso llegó a visitar a Luis Buñuel en el cel del Ángel Exterminador, y donde ahí conocería a Silvia Pinal. Marilyn Monroe, a pesar de no haber nacido en México, abrazó fuertemente su ancestraje, pasando una gran parte del tiempo en territorio mexicano, y dejando de ser, en cierto modo, una turista para reclamar su herencia mexicana. ¿Qué tal? Claro, tantos detalles, o sea, de verdad que desconocemos totalmente todo este nos relato. Por sorpresa y insistimos, por esta razón es que nos gusta esto de estar reaccionando, haciendo atención a esos videos que ustedes nos dejan, porque, o sea, uno se queda como que, ¿qué? No puedo creer esto, y no porque, o sea, no es que no podamos creer que tenga Marilyn o cualquier persona raíces mexicanas, sino que ¿cómo desconocíamos eso? O sea, ¿por qué lo desconocíamos? Porque solo siempre hemos visto de las relaciones que ella tuvo con los Kennedy y otros personajes famosos, pero con alguien con alguien mexicano no habíamos nunca se hizo noticia, pues, o sea, por lo menos no se hizo noticia tan popular como las otras relaciones. Pues. Claro. Tal vez lo hubiera hecho de manera más abierta, de no haber muerto tan trágicamente el 4 de agosto de 1962 a los 36 años de edad, cuando supuestamente se quitaría por sí sola la vida. En esto último tan solo podemos especular, pues incluso los detectives a cargo del caso años después declararían varias importantes inconsistencias en el supuesto suicidio, así como el forense que realizó la autopsia del cuerpo de Marilyn declaró que tenía varios hematomas consistentes con una manipulación forzosa del cuerpo, y en especial una herida de jeringa. Incluso su estómago no presentaba ninguno de los barbitúricos que decían se había tomado para suicidarse, pero sí una gran cantidad de estos se encontraban directamente en su intestino. Pero eso sí, sin ninguna clase de cápsula por ninguna parte. ¿Cómo llegaron ahí? Por lo que sería una tarea un tanto larga y engorrosa para alguien que se quiera quitar la vida, el vaciar el contenido de 200 pastillas, de una por una, y desapareciendo las cápsulas para jamás ser encontradas, para después aplicarse a sí misma un enema con el contenido químico de las cápsulas. Ello sin contar que su habitación, aunque contaba con baño, estaba en reparación y no había agua en el mismo, agua que necesitaría para beber todas las pastillas necesarias. Pero para agregar un poco más de duda al respecto, existe por ahí en algún lugar secreto, entre lo que fueron los archivos personales del entonces director del FBI en los Estados Unidos, J. Edgar Hoover, una reveladora conversación grabada por esta agencia de inteligencia, donde el hermano del presidente de John F. Kennedy, Bob Kennedy, a través del teléfono, le preguntaría a un agente del servicio secreto con una voz nerviosa: ¿ella ya está muerta? En referencia a Marilyn, pero muchas horas antes de que supuestamente ella se quitara la vida. Algunos incluso especulan que el asesinato de Bob Kennedy, años más tarde, era también en represalia y para que se alivianara por haber sido uno de los autores intelectuales en el suicidio forzoso de Marilyn, y no tanto por su afiliación política. Los Kennedy también siempre han estado rodeados así como de una sombra extraña, así de una sombra. Siempre han sido asesinados, muertes trágicas. Hay muertes trágicas también. Accidentes. El porqué de su suicidio o muerte voluntariamente a fuerzas, hay muchas teorías, desde que conocía secretos de Estado que podría haber revelado, otros que por depresión, y hasta que fue en venganza por haber abortado al hijo de Bob Kennedy. Tan solo podemos especular. Si tuviésemos una máquina del tiempo, quizá podríamos corroborar que en efecto Marilyn no se quitó la vida por sí sola. Pero bueno, no lo tenemos. Está en mantenimiento.
por lo que todo quedaría en una gran especulación. En la última sesión fotográfica en vida de Marilyn, el fotógrafo George Barris tomó sus últimas imágenes de ella en las playas de Malibu. En estas llevaba un suéter hecho en México, el cual había comprado en su viaje a la capital del país a principios de ese año. Y de entre todas sus ropas de seda fina, de última moda de los diseñadores más caros y exitosos, esta sencilla prenda hecha en México se había convertido en su más preciada pieza de ropa. Incluso en su lecho de muerte, junto a ella, estaba un cantarito de barro para agua que había traído de México, y del cual ella decía que como ese sabor, no había ninguno que más le gustara. Su casa estaba repleta de muebles y artículos de decoración de origen mexicano. Pero Marilyn no solo fue una cara bonita, sino que le mostró a las mujeres de su generación que ellas pueden y deben ser seguras de sí mismas. Ella, a lo largo de su carrera, no dejaba que le asignaran papeles de mujer tonta o ingenua, ello debido a su cara bonita, incluso marchándose de la filmación si no era respetada esta condición, rompiendo los estereotipos imperantes en la época donde se creía que una cara hermosa era también sinónimo de no talento. Ella le mostró a la sociedad que las mujeres no tenían que ser modelos y muñecas de ensueño para alcanzar el éxito. Marilyn también fue una de las primeras defensoras de los derechos civiles, pues cuando en alguna ocasión se enteraba que algún club no quería contratar a un artista afroamericano o de ascendencia hispana, ella misma llamaba a los dueños de los clubes para pedirles, con éxito, que los contrataran. Su vida fue de dolor y sufrimiento, pero también de grandes momentos de felicidad. Y aunque no fue mexicana de nacimiento, a través de sus raíces ancestrales y más importante de corazón, sí lo fue. Descansa en paz, Marilyn Monroe, pues aunque tu acta de nacimiento diga otra cosa, tu alma y tus raíces fueron mexicanas. Vaya, qué tremendo video, mira cómo sale con su taco allí. Claro, es que aunque haya nacido en otra parte, y por supuesto el acta de nacimiento siempre dice dónde nació la persona, pero por sus familiares, por sus abuelos, su mamá es mexicana. Claro, aunque la sangre como tal no, pero sí, digamos, esa vivencia en México de sus abuelos y después de su madre haber nacido en México, digamos, tiene todo el derecho también de llevar esa mexicanidad. Y ya luego la misma atracción, la herencia, como quien dice, de las raíces la aló hacia México. Se consiguió una pareja, un mexicano, luego vivió ese sueño mexicano, o sea, y cómo sería el México de esa época, ¿no? Que era, o sea, todavía incluso más genuino, más auténtico. Bueno, excelente, de verdad, enterarnos de esta otra faceta de Marilyn Monroe. Claro que sí, mundo amigos, encantadísimos como siempre nosotros de seguir viendo estos videos, aprendemos muchísimo, ya lo saben, nosotros queremos estar allá y así que vamos a aprender mucho más. Por eso los invitamos a que se suscriban a Mundo M&M, a que dejen un pulgar arriba con un me gusta. Dejen los comentarios con sus sugerencias y compartan este y cada video de Mundo M&M. Cuídense mucho, mundo amigos, y nos vemos pronto en México. Bye, se les quiere.